Buenas tardes. A continuación, interacción genotipo por ambiente, vamos a mirar la estimación de la estabilidad y los pasos para calcular la interacción genotipo por ambiente. La primera parte, mecanismos de estabilidad, podemos observar que las poblaciones presentan 5 mecanismos para alcanzar la estabilidad. Primero, el valor adaptativo o eficacia biológica, la heterogeneidad de la población, la poliploidía, la heterocigosis y la plasticidad fenotípica. Pasamos al primero y encontramos el valor adaptativo o eficacia biológica. Dice que la eficacia biológica está referida al número de descendientes que tiene un individuo. O sea, entre mayor número de descendientes tiene, mayor será su eficacia biológica. Y eso está estrechamente relacionado con la supervivencia del individuo. O sea, entre más tiempo sobreviva un individuo, mayores probabilidades tiene de dejar una gran descendencia. Un ejemplo tal vez no tan apropiado es el caso de Barranquilla, Aníbal Velázquez. Dice la gente que él tuvo 52 hijos. Ese es un señor que fácilmente puede tener 500 nietos, en comparación con algunos matrimonios que tienen un hijo, 2 hijos y van a tener 4, 5 nietos. Entonces, la eficacia biológica, le decía, se refiere al número de descendientes que deja un individuo. Siguiendo con el tema, entonces, ¿qué pasa con ese individuo que tiene una alta eficacia biológica? Él deja una gran cantidad de descendientes con diferente constitución genética. Ellos sufren una presión de selección por los diferentes problemas que encuentran en el ambiente. Algunos morirán, otros sobrevivirán. Y los que sobrevivan van a tener diferente constitución genética y van a formar diferentes ecotipos. Y eso se debe a la diversidad genética que puede tener esos individuos que, aunque sean hermanos, aunque sean descendientes de un mismo individuo, no van a tener la misma constitución genética. El segundo punto es heterocigosidad genética. O sea, vamos a hablar de organismos heterocigotos. Entonces, acá encontramos en la parte superior en rojo los ambientes. El ambiente 1 y el ambiente 2. Y nuevamente encontramos repetido el ambiente 1 y el ambiente 2. La primera parte, o sea, los dos primeros, es refiriéndose a la adaptabilidad de los alelos. Alelo B1, alelo B2. Y los segundos, los que están a la derecha, es refiriéndose a la adaptabilidad de los individuos, de los genotipos B1, B1, B2, B2 o B1, B2, B1, B2. Entonces comenzamos.
B1 y el alelo B1 se adapta al ambiente 1, por eso aparece B1, pero no se adapta al ambiente 2. Por su parte, el alelo B2 no se adapta al ambiente 1, pero sí se adapta al ambiente 2. Entonces, el genotipo B1B1, que tiene un alelo que se adapta al ambiente 1, ese genotipo se adaptará muy bien al ambiente A1 y no al ambiente A2. Por su parte, el genotipo B2B2 se adaptará muy bien al ambiente 2. Mientras que el genotipo heterocigoto se adapta al ambiente 1 porque él tiene el alelo B1 y también se adapta al ambiente 2 porque él tiene el alelo B2. Entonces observamos aquí de que el genotipo heterocigoto presenta una ventaja sobre los organismos homocigotos. Y podemos complementar diciendo que una población compuesta de diferentes alelos tiene mayores probabilidades de mantener una producción estable porque un alelo se adapta a un ambiente y otros alelos se pueden adaptar a otros ambientes. De manera que siempre habrá producción. Por eso su producción será relativamente estable. Y dice que las diferencias de adaptación se deben a diferencias genéticas. 3. Heterogeneidad genética. Vemos dos figuras. La de la izquierda encontramos varias mazorcas de maíz de diferente coloración, diferente tamaño. Se supone que de diferentes variedades. Es heterogénea. Entonces, esa población heterogénea tiene mayores probabilidades de obtener una producción estable, porque si falla una variedad, la otra se adapta y siempre habrá producción. Al lado derecho encontramos una figura de posiblemente un híbrido, donde hay una alta homogeneidad en el fenotipo. Y entonces decimos de que cuando tenemos estos problemas de homogeneidad, si se adapta, pues se adapta bien, y si no, fracasa. Entonces tiene menos probabilidades de estabilidad. Al respecto, autores como Allard y Bradshaw en 1967 se refirieron a que una variedad presenta dos mecanismos de estabilidad. Uno que se llama amortiguamiento poblacional, que significa de que la variedad puede estar constituida de varios genotipos y cada uno de esos genotipos está adaptado a un rango de ambientes un tanto diferentes. Sería el caso de heterogeneidad genética que acabamos de mirar ahora. El otro mecanismo se llama amortiguación individual. Amortiguamiento individual. En este caso, la variedad conformada por individuos genéticamente semejantes, pero que cada uno de ellos está adaptado a un rango de ambientes de condiciones un tanto diferentes. Entonces, mediante ese mecanismo, logra manifestar ciertos grados de estabilidad. Y dice abajo que aquellas poblaciones heterogéneas y heterocigotas presentan amortiguamiento poblacional y también presentan el mecanismo de amortiguamiento individual. Que las poblaciones heterogéneas pero homocigotas
también presentan amortiguamiento poblacional y amortiguamiento individual. Pero las poblaciones homogéneas, homocigotas, como es el caso de las líneas puras, solamente presentan el mecanismo de amortiguamiento individual. Y aquellas poblaciones homogéneas heterocigotas, como es el caso de los híbridos simples, también presentan amortiguamiento individual. En esta figura, que observamos dos círculos, el círculo de la izquierda, observan ustedes que tiene varios genotipos. Doble homocigoto dominante, un doble heterocigoto, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, homocigoto recesivo, homocigoto dominante. Entonces dice, presenta varios genotipos y es una población heterogénea que va a presentar amortiguamiento poblacional y amortiguamiento individual. Mientras que a la derecha hay un solo genotipo, que es el doble heterocigoto. Entonces es una población homogénea, pero heterocigota, que va a presentar amortiguamiento individual. El cuarto punto es la plasticidad fenotípica. Y dice que es la propiedad de un genotipo de producir diferentes fenotipos en respuesta a diferentes condiciones ambientales. O sea, de acuerdo al ambiente, él va a reaccionar. Y eso le aumenta la probabilidad de supervivencia. Y si aumenta la probabilidad de supervivencia, aumenta la probabilidad de reproducción, de dejar mayor número de descendientes. Y volveríamos al primer caso que vimos en la tarde de hoy. Un ejemplo de plasticidad fenotípica es la liebre ártica, que en tiempo de invierno su pelaje se vuelve blanco y se confunde con el color blanco de la nieve. Y para la época de verano, su pelaje se vuelve gris y también se confunde con el color grisáceo que tiene el ambiente en esa época del año. El quinto punto es la poliploidía. Y dice claramente que la estabilidad de los poliploides va a depender de su regularidad meiótica. ¿Eso qué quiere decir? Que si un poliploide realiza normalmente su meiosis y produce gametos viables, entonces va a dejar una población estable. Por su parte, si la meiosis no es normal y los gametos son inviables, pues lógicamente la producción no va a ser estable. Entonces, la estabilidad de los poliploides depende de la regularidad meiótica. Y vemos acá 4 posibles configuraciones meióticas de las poblaciones, de los poliploides. Del lado izquierdo, marcado con un 4 romano, aparece una variedad homocigota, dominante a dominante. Y esa variedad homocigota dominante va a sufrir duplicación de su material genético e inmediatamente se vuelve tetraploide y se llama autopoliploide estricto. Abajo encontramos 2 variedades, A1 y A2.
y se produce el híbrido varietal A1, A2. Luego, ese híbrido varietal A1, A2 va a sufrir duplicación de su material genético y se va a convertir también en tetraploide. Y se llama autopoliploide intervarietal, porque es producto de un híbrido varietal. O sea, son de la misma especie. Los dos casos tratados hasta ahora son de la misma especie. Por su parte, las figuras que están del lado derecho, arriba encontramos azul y rojo. Entonces, cada color está representando una especie. Quiere decir eso que se produjo un cruzamiento interespecífico entre la especie AA y la especie BB. Y se produce un híbrido interespecífico AB, que probablemente es estéril. Luego, ese híbrido sufre la duplicación de su material genético y se convierte en tetraploide y ahora recibe el nombre de alopoliploide típico. Alopoliploide típico. Abajo encontramos otra vez dos especies, AZZ y AWW. Se produce el híbrido AWAZ, que probablemente es estéril. Se produce la duplicación de su material genético y se vuelve tetraploide. En este caso se llama alopoliploide segmentario, porque sus cromosomas son homólogos en ciertos segmentos de su longitud. O sea, todo el cromosoma no es homólogo el de una especie con el de la otra especie, sino que ciertos segmentos del cromosoma de una especie es homólogo del cromosoma de la otra especie. Entonces, por eso se llama alopoliploide segmentario. Y como les decía, pues depende de la regularidad meiótica para que estos poliploides sean estables o no lo sean. Pasamos ahora a los métodos aplicados para estimar la estabilidad fenotípica. Y recordando, sabemos que vamos a hablar de caracteres cuantitativos que son regidos por herencia poligénica y que son afectados por el ambiente. Entonces, encontramos una figura donde dice metodología de campo, o sea, la metodología de campo que puede utilizar el investigador para estimar la estabilidad de los fenotipos. Entonces, nos vamos primero por el lado izquierdo y dice que el investigador pues, hace su trabajo en un ambiente natural, pero también lo puede hacer en un ambiente artificial, por ejemplo, en la universidad, en Agrosavia, en alguna estación experimental. Luego dice, se puede hacer en una localidad durante varios semestres, en condiciones naturales. Imagínense ustedes Ciénaga de Oro en el año 20, en el 21 y en el 22. Una localidad, varios semestres. Pero también se puede hacer en el ambiente artificial usando diferentes fechas de siembra en época normal y en época no normal. ¿Qué quiere decir eso? El investigador siembra, por ejemplo, en mayo, después siembra otro experimento, o sea, el mismo experimento, en junio y posiblemente en octubre,
y entonces esas fechas de siembra van a simular los semestres que él evalúa en condiciones naturales. Encontramos después varias localidades y un solo semestre. Entonces imagínense ustedes, Tierra Alta, Montería, Ciénaga de Oro, serían las localidades en un solo semestre. En forma artificial uno lo podría simular haciendo diferentes prácticas agronómicas. Por ejemplo, si Ciénaga de Oro es pobre, entonces se deja el suelo sin fertilizar para simular Ciénaga de Oro. Pero si va a simular Montería, entonces sería un suelo con un alto nivel de fertilización. Si va a simular Tierra Alta, sería un suelo con un buen nivel de fertilización y un fuerte mantenimiento de agua para simular las condiciones climáticas de Tierra Alta. O sea, de este lado estamos tratando de imitar lo que nos brinda la naturaleza. Encontramos después varias localidades y varios semestres. Y entonces dice que eso se puede simular cuando sembramos utilizando, por ejemplo, gradientes de humedad. O sea, si la persona va a regar, entonces va a tener un lote el cual va a tener un abundante suministro de agua que va a simular una localidad lluviosa. Luego otra que no tenga tanto suministro de agua y una que definitivamente tenga muy poca para simular la localidad seca. De tal manera que lo que nos están presentando aquí son diferentes formas en que se hacen las investigaciones para obtener los datos para poder calcular la estabilidad fenotípica. Y dice abajo de que se hace el respectivo análisis de varianza con los datos obtenidos de cada unidad experimental, de cada parcela. Luego esos datos se llevan a una tabla de doble entrada, pero ahí se introduce son los promedios. Y a partir de ahí se realizan los análisis de varianza respectivos. Primero análisis individuales y después los análisis combinados. Encontramos ahora los pasos para conocer la interacción genotipo por ambiente. Y nos dice de que hay prácticamente una secuencia de 3 pasos, que es realizar el análisis de varianza individual de cada experimento. Si el investigador hizo 5 experimentos, tiene que hacer 5 análisis de varianza individual. Y si hizo 10 experimentos, serán 10 análisis de varianza individual. Luego que tenga los análisis de varianza individuales realizados, entonces procede a realizar el análisis de varianza combinado. Y a partir de eso se puede conocer los componentes de la varianza. Ahora encontramos un modelo para estimar la interacción genotipo por ambiente a través de análisis de varianza. Lo que voy a mostrar aquí es la forma en que se van organizando las diferentes fuentes de variación y los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y después los porcentajes de varianza. Entonces, inicialmente tenemos la fuente de variación y los grados de libertad. Encontramos primero el ambiente, la primera fuente de variación. Entonces, los grados de libertad de ambiente se calcula ambiente menos 1.
O sea, si eran 10 ambientes, entonces acá tendremos 10 menos 1, 9. Si eran 5 ambientes, tendremos 5 menos 1, 4. Y esos ambientes generalmente están representados por localidad y años, como acabamos de ver. Ahora, luego encontramos la fuente de variación genotipos y los grados de libertad se calculan por genotipo menos 1. O sea, si el investigador evalúa 8 genotipos, entonces los grados de libertad serán 8 menos 1, 7. Y después encontramos la interacción genotipo por ambiente, que es el producto de genotipo menos 1 por ambiente menos 1. Y esa interacción genotipo por ambiente puede estar representada por genotipos por localidad, genotipos por año, genotipos por localidad por año, y tenemos el error experimental. Encontramos ahora un ejemplo. Dice, fuente de variación, grado de libertad y porcentaje de variación. Entonces, dice, cuadro 2, cuadrados medios del análisis de varianza para 3 variables agronómicas a partir de la evaluación de 9 genotipos de frijol caupi en 6 ambientes del Caribe húmedo colombiano, 2013B, 2014A. Entonces, inicialmente tenemos 9 genotipos de frijol caupi y 6 ambientes, o serían 3 localidades y 2 años o 2 semestres. Entonces comenzamos con la fuente de variación y los grados de libertad. Y nos dice, primera fuente de variación, bloques en ambientes. Y entonces aparece la fórmula para calcular los grados de libertad, repeticiones menos 1 por ambiente. Nosotros sabemos que ambientes son 6 y los grados de libertad parece acá que son 18. ¿Eso qué quiere decir? Que R menos 1 por 6 da 18. O sea, la única manera de que ese producto de 18 es que R menos 1 sea igual a 3. O sea que eran 4 bloques, 4 repeticiones. Y entonces tenemos los grados de libertad 18. Luego encontramos la fuente de variación ambientes y como ya les dije anteriormente, se calcula ambiente menos 1. Eran 6, entonces nos quedaron 5 grados de libertad. Luego encontramos fuente de variación genotipo y como les había dicho es genotipo menos 1 y eran 9, o sea que ahora nos quedan 8 grados de libertad. Luego tenemos la interacción genotipo por ambiente, que les dije que se calcula multiplicando los grados de libertad de ambiente por los grados de libertad de genotipo. O sea, en este caso 5 por 8, 40. Abajo están los grados de libertad del error, que se calcula de la siguiente manera. Ambiente que multiplica genotipo menos 1 que multiplica a R menos 1. Eso da 140 grados de libertad. Y después tenemos los grados de libertad, la fuente de variación total, cuyos grados de libertad son repeticiones por genotipo por ambiente menos 1. O sea, 4 repeticiones por 9 genotipos por 6 ambientes, eso da 216 menos 1, 215.
Entonces, esa es la forma de calcular los grados de libertad de las diferentes fuentes de variación. Muchas veces el error no se calcula, así como yo les dije, sino que se obtienen los grados de libertad total, los de bloque en ambiente, el ambiente, genotipo, interacción, y el error sería la diferencia entre totales menos lo que hemos calculado acá, que debe dar la misma cantidad. Pasamos ahora a mirar los análisis de estabilidad. Y hay varios investigadores que trabajaron el análisis de estabilidad. Entre ellos está Finlay y Wilkinson en 1963, quienes utilizan el coeficiente de la regresión para determinar si el material es estable o no lo es. Y dice que la variedad ideal sería aquella que tenga un coeficiente de regresión igual a 1 y que tenga alto rendimiento. Debe tener las dos características. Están los investigadores Eberhard y Russell, quienes en 1966 publicaron de que el material se va a seleccionar de acuerdo al coeficiente de regresión y de acuerdo a la desviación de la regresión. Entonces, un material bueno o estable sería aquel que tiene un coeficiente de regresión menor que 1 y una desviación de la regresión pues pequeña. El método de Francis y Kannenberg, publicado en 1978, se basa en el coeficiente de variación de los genotipos y, lógicamente, en el promedio de la producción. El método de Lin y Binns de 1988 se basa en el PI. PI es el índice de superioridad y debe ser bajo. Y está el método de Carvalho y Márquez de 1970, que se basa en el coeficiente de la regresión y en el cuadrado de la desviación. Entonces, comenzamos mirando el primer método, estabilidad de Finlay y Wilkinson, 1963, y ellos dicen que es necesario realizar un análisis de regresión de cada uno de los genotipos con respecto al promedio ambiental al que se considera una medida de la calidad ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que se han probado varios ambientes y varios genotipos. Entonces la persona hace sus análisis individuales y después saca el promedio de cada ambiente con todos los genotipos. Entonces, el promedio más bajo lo ubicará cerca del origen de esta cuadrícula y será considerado un ambiente malo. El siguiente va a la derecha y el más altico a la derecha y el más alto a la derecha, y a medida que el dato se va alejando del sitio de origen, el ambiente sería mejor, mejor, mejor. Y en la parte vertical se colocaría el rendimiento que obtuvo cada genotipo en su respectivo ambiente. Y luego se hace la ecuación de regresión, que generalmente nos va a dar una recta. Y entonces dice Finlay y Wilkinson que el genotipo ideal sería aquel que tenga
un coeficiente de regresión igual a 1 y de un rendimiento alto. El genotipo ideal, no estamos hablando del más estable, sino el ideal. Y en la figura encontramos dos genotipos. En rojo el genotipo 1 y en azul el genotipo 2. Ambos tienen un coeficiente de regresión igual a 1. Para que el coeficiente de regresión sea igual a 1, esta recta tiene que estar marcando un ángulo de 45 grados. Entonces, lo que estamos es comparando genotipo 1 con genotipo 2, y aunque ambos tienen el coeficiente de regresión 1, sin embargo, el genotipo 2 presenta mayor producción en todos los ambientes, mayor producción que el genotipo 1. O sea que a pesar de tener el coeficiente de regresión igual a 1, yo seleccionaría el genotipo 2 porque siempre supera en rendimiento al genotipo 1. Dice interpretación del método de Finlay y Wilkinson, y encontramos que él dice el coeficiente de regresión beta es una medida de la estabilidad de cada genotipo. Y entonces dice, en el primer caso A, cuando beta es estadísticamente igual a 0, o sea, no tiene que ser 0 exacto, pero puede ser 0.1, 0.15, etcétera, es estadísticamente igual a 0, entonces sería un material de elevada estabilidad. Eso nos estaría dando una recta horizontal. Por su parte, aquel genotipo que presente un coeficiente de regresión estadísticamente igual a 1 se comportará como el promedio de todas las variedades. El genotipo que presente un coeficiente de regresión mayor que 1, entonces se considera que está adaptado a condiciones favorables. O sea, en ambientes malos le va muy mal, pero en ambientes buenos le va muy bien. Y la última opción es cuando el coeficiente de regresión es menor que 1, pero no igual a 0, menor que 1. En ese caso, el material estaría adaptado a condiciones desfavorables. O sea, en ambientes malos le va bien, pero en ambientes buenos no le va tan bien. Entonces pasamos a esta gráfica que dice regresión y en rojo dice atención, esta figura está mala. Y dice que es necesario hacer una aclaración en el punto de origen. Y entonces encontramos que hay tres genotipos. Uno que tiene coeficiente de regresión menor que 1, que sería un material adaptado a ambientes malos. Y yo les acabo de decir que ese material en ambientes malos le va muy bien, pero en los ambientes buenos ya no le va tan bien. Y acá estamos viendo que todos los genotipos parten del mismo sitio, del punto 0. Lo cual no es posible porque estarían comportándose prácticamente igual, que en ambientes malos le va mal y en ambientes buenos le va bien. Entonces, por eso la figura está mala, porque las rectas de la regresión están partiendo del sitio de origen y no debe ser así, sino como la figura que vamos a mirar a continuación. Esta figura nos está mostrando 4 genotipos.
Entonces en la horizontal tenemos los ambientes cerca del origen son malos y a medida que se aleja del origen son buenos. Y en la vertical tenemos los rendimientos que parte de 0, 5, 10 y más toneladas por hectárea. Encontramos genotipo 1, que tiene una recta casi horizontal. En ese caso, él tiene un beta estadísticamente igual a 0. Entonces ustedes ven que en ambientes malos, a él le va bien y le va mejorando un poco el ambiente y le va un poquitico mejor, pero su producción es bastante constante, bastante estable. Por eso se dice que aquel genotipo que tenga un coeficiente de regresión estadísticamente igual a 0 es el más estable. Y yo les dije, va a tener una recta casi horizontal. Luego encontramos el genotipo 2 de coloración naranja que tiene un beta menor que 1, adaptado a condiciones desfavorables. En ambientes malos le va muy bien, pero a medida que se le va mejorando los ambientes, pues no le va tan bien. Y entonces ustedes observan que ese genotipo 2 es el que obtiene la mayor producción en los ambientes malos. Luego encontramos el genotipo 3, que está acá en verde, cuya recta está describiendo más o menos un ángulo de 45 grados y nos dice que tiene un beta estadísticamente igual a 1 y que ese sería el genotipo ideal porque tiene ese beta igual a 1 que se comporta como el promedio de todas las variedades y que lógicamente pues a medida que uno le va mejorando el ambiente él va respondiendo. Y encontramos el genotipo 4 con un beta mayor que 1, que nos decía los autores de que este es un material adaptado a condiciones favorables. En ambientes malos le va muy mal, pero en ambientes buenos le va muy bien. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando acá es la correcta, mientras que la anterior es incorrecta. Sin embargo, yo la dejé para que ustedes puedan comparar la una con la otra. Encontramos ahora una tabla, la tabla número 2, donde nos muestra un análisis de estabilidad según Finley y Wilkinson 1963 y Eberhard y Russell 1966. Hay dos grupos, dos variables. Entonces se está midiendo el rendimiento agrícola en toneladas por hectárea del lado izquierdo y se está midiendo el peso de 1000 granos en el lado derecho. Vamos a dedicarnos al rendimiento agrícola en toneladas por hectárea. Entonces encontramos que hay 5 columnas. La primera tiene los genotipos designados como 1, 2, 3 hasta 18, o sea, hay 18 genotipos. Luego encontramos en la siguiente columna el coeficiente de regresión, que ustedes van a encontrar que a veces tienen un asterisco, a veces dos asteriscos, o hay veces que no tienen asterisco. Cuando no tienen asterisco, quiere decir de que ese valor es estadísticamente igual a 1, de que beta es estadísticamente igual a 1. Por ejemplo, en el caso del genotipo 1, cuyo coeficiente de regresión es 0.903, no tiene asterisco, quiere decir que eso estadísticamente es igual a 1. El genotipo 2 presenta un coeficiente de regresión igual a 1.919 y tiene dos asteriscos.
Quiere decir que hay diferencias estadísticas al 1. O sea, este valor no es igual a 1. Es diferente, es mayor que 1. El genotipo 3 tiene un beta de 1.431 y aunque es mayor que 1 numéricamente, sin embargo, estadísticamente sería igual a 1. Igual que el genotipo 4. Por su parte, genotipo 5 y genotipo 6 y genotipo 7, bueno, 5 y 6, nos están mostrando coeficientes de regresión 0.4 y 0.5 respectivamente. Y tienen asterisco. Quiere decir que son estadísticamente diferentes de 1, estadísticamente menores que 1. Y así sucesivamente encontramos diferentes valores en el genotipo 15. Nuevamente encontramos de que el coeficiente de regresión es igual a 1.763 y que tiene dos asteriscos, lo cual significa que este beta es estadísticamente mayor que 1. Entonces, en base al coeficiente de regresión y al promedio general, recuerde que vamos a considerar también el rendimiento, procedemos a seleccionar lo que nos pidan. O sea, la respuesta aquí va a depender de qué nos están preguntando. Entonces, después del coeficiente de regresión encontramos el error estándar de la regresión y encontramos el cuadrado de esa desviación y encontramos el rendimiento Y1. Para proceder a seleccionar, nos vamos a basar en el coeficiente de regresión y en el rendimiento, o sea, en la segunda columna y en la quinta. ¿Qué buscamos? Depende de lo que nos pregunten. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el más estable, sería aquel cuyo beta es muy cercano a 0. En este caso, podemos mirar punto 4, o sea, el genotipo 5 que tiene punto 4 y el genotipo 6 que tiene punto 5 y que son estadísticamente diferentes de 1. Estos materiales estarían adaptados a ambientes malos, pero no reaccionarían muy bien en ambientes buenos. Por el contrario, el genotipo 16, que aparece con una estrella al lado en la columna Y, tuvo un rendimiento promedio de 3.49 toneladas por hectárea y tiene un coeficiente de regresión estadísticamente igual a 1. El valor es 0.7, estadísticamente igual a 1. Entonces, ese sería el genotipo ideal porque tiene coeficiente de regresión 1 y alto rendimiento. Por el contrario, me preguntan, bueno, ¿cuál es el adaptable a condiciones favorables? El genotipo 2 tiene un coeficiente de regresión estadísticamente mayor que 1 y tiene una buena producción de 2.49 toneladas por hectárea. Pasamos ahora a otra metodología que es los agrupamientos de genotipo de Francis y Kannenberg, 1978. Ellos lo que hacen es graficar
los genotipos de acuerdo al rendimiento promedio y al coeficiente de variación. O sea, ellos hacen los análisis de regresión, luego sacan el coeficiente de variación de cada genotipo. Sacan el del experimento y después de cada genotipo. Y entonces tienen el promedio de rendimiento de genotipo y tienen el promedio de coeficiente de variación de cada genotipo. Y con eso grafican. Y esta es la gráfica que ellos obtienen. Entonces, en la horizontal está el coeficiente de regresión, el coeficiente de variación, disculpen, en porcentaje, y en la vertical está el rendimiento. Y ustedes que ven que en la mitad hace una cuadrícula que divide coeficiente de regresión bajo, coeficiente de variación bajo y coeficiente de variación alto. Y divide los rendimientos, rendimiento bajo y rendimiento alto. Entonces, en esta cuadrícula nos salen 4 probabilidades. La que está cerca del origen, que dice el genotipo tiene rendimiento bajo y un bajo coeficiente de variación. Quiere decir que este material siempre produce bajo. O sea, ese es un material que no es bueno porque siempre va a producir bajo constantemente. Hacia la derecha encontramos un material que produce bajo, pero que varía bastante. O sea, la variación no es tan constante, sin embargo, su rendimiento promedio es considerado bajo, que tampoco es bueno. Arriba, a la izquierda, encontramos un material con rendimiento alto y con bajo coeficiente de variación, o sea que siempre produce alto, alto, alto y no varía. Y hay un aviso que dice, este sería el genotipo deseable. Uno lo siembra y ya sabe que siempre le va a rendir alto. A la derecha tenemos la otra cuadrícula donde nos dice que ahí van los genotipos que tienen rendimiento alto, pero que tienen un alto coeficiente de variación, o sea que no son constantes. Entonces, debido a eso, se considera que esta metodología de Francis Kahneberg es más fácil que la de Finlay y Wilkinson o Eberhard y Russell. Aquí nuevamente encontramos el agrupamiento de genotipos y entonces tenemos la media ambiental, la media de rendimiento y la ubicación de los respectivos genotipos y encontramos una flecha roja señalando de que debemos seleccionar aquel genotipo que tenga rendimiento alto y un bajo coeficiente de variación. Encontramos un ejemplo de cómo se va construyendo el agrupamiento de Kahneberg. Dice agrupamiento de genotipos, datos de rendimiento de 3 genotipos en 4 ambientes. Entonces son 3 genotipos de maíz en 4 ambientes. Y se utilizó un diseño con 3 repeticiones. Entonces, tenemos aquí varias columnas. Básicamente 5 columnas. En la primera tenemos los genotipos, el 1, el 2, el 3. Y hacia la horizontal tenemos el ambiente 1, el ambiente 2, el ambiente 3 y el ambiente 4. Y encontramos dentro de cada ambiente el valor que produjo cada genotipo en cada repetición. O sea, en el genotipo 1, en la primera repetición, produjo 3.5 toneladas por hectárea, luego 3.3 y luego 3.6 y eso nos da un promedio de 3.46 toneladas por hectárea. Luego en el ambiente 2 produjo un promedio de 3.2 toneladas por hectárea, en el ambiente 3
un promedio de 3.8 toneladas por hectárea y en el ambiente 4 un promedio de 4.7 toneladas por hectárea. Entonces ya ustedes van viendo cierta variación en este genotipo, desde 3.2 a 4.7. El genotipo 2, en el ambiente 1, 3.96, en el ambiente 2, 4.4, en el ambiente 3, 4.4 y en el ambiente 4, 4.1. Un poco más estable que el primero. Y el genotipo 3, en el ambiente 1 produce 7, en el 2 3.93, en el 4 4.1 y en el 4 4.6. Se obtiene rendimiento promedio, que ya lo tenemos, genotipo 1 3.79, genotipo 2 4.21 y genotipo 3 4.9. Se hace el cálculo de varianza de la desviación estándar y luego se obtienen los coeficientes de variación de cada genotipo. Y entonces tenemos aquí que el genotipo 1 presentó un coeficiente de variación del 15% y un promedio de 3.79 toneladas por hectárea. Genotipo 2, coeficiente de variación 5.8 y una media de 4.21. Genotipo 3, un coeficiente de variación bastante alto, 24.7, y un promedio de rendimiento de 4.9 toneladas por hectárea. Que la media general del coeficiente de variación fue 15.37 y la media general de rendimiento fue 4.3 toneladas por hectárea. Y procedemos a graficar. Entonces tenemos acá en este cuadro la clasificación de los genotipos según el agrupamiento de Francis y Kannenberg. Primero se hacen las respectivas cuadrículas, coeficiente de variación en la horizontal, rendimiento en la vertical, se colocan los promedios y se van a ubicar los genotipos de acuerdo a su comportamiento. Hay 4 cuadrículas, pero solo tenemos 3 genotipos. Y entonces eso nos dice que el genotipo 1 rinde poco y varía bastante. Ya les hice énfasis en eso, que rinde poco y varía bastante. Va a la derecha, abajo a la derecha. El genotipo 2 rinde poco, pero no varía tanto. Entonces va cerca de la cuadrícula. Y el genotipo 3 rinde alto, pero varía mucho. Va en la cuadrícula superior de la derecha. O sea, ninguno de los 3 genotipos queda ubicado en la cuadrícula que se recomienda seleccionar: alto rendimiento y bajo coeficiente de variación. Tenemos otro ejemplo. Dice acá, figura 1, media de la altura de los colinos A por coeficiente de variación para 12 genotipos de caña de azúcar en 3 ambientes en el Brasil. Y entonces observamos que están las 4 cuadrículas y que de acuerdo a esta variable, altura de los colinos, los que fueron seleccionados serían los genotipos IAC 91, 51, 55, SPSO 18, 16, RB 72, 454, IAC SP 95, 30, 28 y el IAC SP 93, 60, 06. O sea, se seleccionarían 5 genotipos que quedaron en la cuadrícula superior izquierda. Ahora, nos vamos a la cuadrícula superior derecha y aparecen unos datos en rojo. Eso es para señalar que en la siguiente figura
en la siguiente diapositiva, que ya está midiendo otra variable, que es el rendimiento, los que fueron seleccionados son estos materiales que están en rojo. O sea, estos materiales que aquí aparecen en rojo, en la siguiente diapositiva van a aparecer en la cuadrícula superior izquierda. Entonces los estoy identificando acá para mayor entendimiento en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos aquí media por tonelada de colinos por hectárea y coeficiente de regresión, y aquí encontramos los materiales que yo les dije. Estos tres materiales que están en la cuadrícula de la izquierda, superior izquierda, son los rojos que les mostré en la diapositiva anterior. ¿Qué significa eso? Bueno, que de acuerdo a una variable se seleccionan unos individuos y de acuerdo a otra variable se pueden seleccionar otros individuos. Pasamos ahora al método de Lin y Bing 1988, que utiliza el símbolo PI, que se denomina índice de superioridad. PI es índice de superioridad. Nos dice ahora que este método es mucho más fácil de aplicar que aquellos que utilizan las regresiones, ya que mide la estabilidad y la adaptabilidad a través de un solo parámetro, que es PI, el índice de superioridad. Y el genotipo más estable sería el que tenga el menor PI. O sea, si hay un PI igual a 0 o cercano a 0, pues ese es el más estable de todos los genotipos evaluados. Y notan la fórmula de cómo se calcula el PI. Entonces aparece que PI, el índice de superioridad, X, su IJ, es igual a la productividad del iésimo cultivar evaluado en la j-ésima localidad, y que M sub J es la respuesta máxima obtenida entre todos los cultivares de la j-ésima localidad, y N es el número de localidades. Entonces, encontramos aquí los mismos valores de las tres variedades de maíz que vimos anteriormente, que fueron evaluadas en 4 localidades. Aparece genotipo 1 en 4 localidades y con su promedio de 3.79, genotipo 2 con un promedio de 4.21 y genotipo 3 con un promedio de 4.9. Y vamos a hacer la estimación de el índice de superioridad de Lin y Bing para cada genotipo. Hay que hacerlo para cada genotipo. De tal manera que si la persona está evaluando 10, 12 genotipos, tiene que estimar 10 o 12 PI. Y aquí encontramos la fórmula para calcular el PI. Entonces recordamos que vamos a hacer primero el del genotipo 1 y que las localidades son 4, N igual a 4. Entonces dice PI de genotipo 1 es igual al promedio de genotipo 1, que fue 3.47, menos, o sea, este valor 3.47 fue lo que produjo en la localidad 1, 3.47, menos el mayor valor de la localidad 1, que es 7. Lo encontramos acá. 3.47 menos 7, esa diferencia se eleva al cuadrado y se divide sobre 2n. Luego está la segunda localidad menos el mayor valor obtenido en la segunda localidad. Luego, el promedio de la tercera localidad
menos el mayor valor de la tercera localidad, el rendimiento de la cuarta localidad menos el mayor rendimiento observado en la cuarta localidad. Y se suma. Entonces tenemos que la primera ecuación nos da 12.48 sobre 8. La segunda nos da 1.44 sobre 8. La tercera 0.36 sobre 8. Y la cuarta 0 sobre 8. ¿Por qué 0 sobre 8? Porque ese material ahí rindió 4.7 y el mayor valor de esa localidad es 4.7. No debe ser. En resumen, el índice de superioridad del genotipo 1 es igual a 1.7526. Luego hacemos el índice de superioridad de genotipo 2 y seguidamente de genotipo 3 y encontramos que es igual a 3.97 menos 7 al cuadrado. Esos dos en color rojo no están multiplicando, sino que están elevando al cuadrado la diferencia que está inmediatamente al lado izquierdo de ello. O sea, ese es un superíndice. Y el 8 es el equivalente a 2n. Entonces, nos da de que el índice de superioridad del genotipo 2, el del 1 fue 1.15, el del 2 1.15 y el del 3 es 0.04. Y entonces hacemos una tabla como esta, donde nos muestra 3 columnas, los genotipos, el índice de superioridad y el promedio de rendimiento. Encontramos que genotipo 1 tiene un índice de 1.75 y un rendimiento promedio de 3.79 toneladas por hectárea. Genotipo 2, un índice de 1.15 y un rendimiento promedio de 4.21. Y el genotipo 3, un índice de 0.04 y un rendimiento de 4.9. Entonces, como vamos a decidir cuál es el mejor, nos dicen que el mejor es aquel que tenga el menor PI. Y el menor PI lo tiene en este caso el genotipo 3, que además tiene el mayor promedio. O sea, de los tres, el mejor es el genotipo 3. Encontramos ahora la tabla número 2 que dice valores medios, media general mu, equivalencia de Reich, en porcentaje e índice de Lin-Bin, en porcentaje para el número de panojas por planta, número de semillas por planta y peso de 1000 gramos de 1000 semillas. En cebadilla criolla en 3 años de estudio. Entonces hay 13 genotipos de cebadilla. Y el trabajo se realizó durante 3 años. Y vamos a seleccionarlo de acuerdo al método de Lin-Bin, del índice de superioridad. Y a la vez miramos la media, porque un agricultor no solamente va a seleccionar material estable, sino también material que rinda. Entonces, tenemos, les decía, 13 genotipos. Vamos a observar primero el PI, buscando el menor PI. Y encontramos que el genotipo 9 tiene un PI de 0.39. Es el menor de todos. Entonces seleccionamos ese material como el más estable. Y a la vez encontramos que tiene el mayor promedio de rendimiento.
con 12.94 número de panojas. La panoja sería lo que nosotros llamamos gajos, los gajos de arroz. Acá serían los gajos de cebadilla. Entonces, de acuerdo a esta variable, el mejor genotipo fue el 9. Ahora, si miramos la variable número de semillas por planta, también buscamos el menor PI y encontramos que el menor lo presenta el genotipo 10, con un valor exacto de 0.00. Entonces se selecciona ese material y a la vez observamos que presenta el promedio mayor con 212 semillas por planta. Luego observamos la tercera variable, el peso de 1000 semillas, y el menor PI lo presenta el genotipo 2, con un valor de 0.03. Y a la vez presenta un promedio de 12 gramos por cada 1000 semillas. Entonces, analizando en general, encontramos que de acuerdo a cada variable se selecciona un genotipo. Yo supongo que una de las variables más importantes para el agricultor es el rendimiento. Entonces, por eso se selecciona genotipo 9. Para las otras variables, pues ya se seleccionó el 10, se seleccionó el 2, pero se supone que el agricultor siempre busca ingresos. Pasamos al método de Behavior-Russell. Entonces dice que este método se basa en el coeficiente de regresión, que está aquí en amarillo, y dice que se utiliza para medir la estabilidad del rendimiento de variedades, pero le adiciona ahora el concepto de desviación de la regresión. O sea, se diferencia de Finlay y Wilkinson de que acá le adiciona la desviación de la regresión. Entonces tenemos un modelo y cada modelo de esos nos va diciendo qué significa, y encontramos en amarillo B sub I, que es el coeficiente de regresión que mide la respuesta de la variedad de acuerdo al ambiente, y encontramos D sub IJ, que es la desviación de la regresión y que mide de alguna manera la estabilidad. Encontramos en esta gráfica, que también tiene sus errores, encontramos 3 genotipos. Uno que tiene un coeficiente de regresión menor que 1, el que tiene un coeficiente de regresión igual a 1 y que tiene un coeficiente de regresión mayor que 1, y nos decía que el ideal es quien tenga el coeficiente de regresión igual a 1 de alto rendimiento. Recuerden que les dije que en el origen hay un error. Esta figura no es el mejor ejemplo, sino la que les mencioné anteriormente. En esta otra figura encontramos lo que es la desviación de la regresión. Es qué tanto se alejan los rendimientos de la línea recta cuando hagamos la regresión. Entonces, si todos los puntos están cercanos a la línea recta, no hay desviación. Pero si, como en este caso, hay un punto bastante alejado o 2 puntos bastante alejados, entonces sí hay desviación de la regresión. Ese es el DI. Y pasamos a la interpretación de los parámetros de estabilidad que hacen Carvalho y Márquez en 1970. Y entonces nos dan una tabla
descriptiva de cómo proceder. Esa tabla tiene 4 columnas: la categoría, el beta, que es el coeficiente de la regresión, y el cuadrado de la desviación, y la descripción de qué significa eso. Entonces encontramos la categoría A, que nos dice que tiene un coeficiente de regresión estadísticamente igual a 1 y una desviación igual a 0. Quiere decir que es un material que rinde bastante y que no presenta desviaciones de la regresión, o sea que todos los punticos están muy pegados a la línea recta de la regresión. O sea, ese es un material muy bueno. Beta igual a 1 y desviación de la regresión igual a 0. Luego está el B, que dice que tiene un beta igual a 1, pero la desviación de la regresión es mayor que 0. Entonces el material rinde bastante, pero es inconsistente. A veces da menos, a veces da más, etc. La categoría C, encontramos un material que tiene un beta menor que 1 y una desviación de la regresión igual a 0, y dice que este es un material que responde mejor a los ambientes desfavorables y que siempre es consistente, o sea, siempre está rindiendo más o menos la misma cantidad. No hay desviación de la regresión. Por su parte, el material D, que tiene un coeficiente de regresión menor que 1, pero una desviación mayor que 0, responde bien en ambientes desfavorables, pero es inconsistente. O sea, a veces sí, a veces no. Luego encontramos el material E con un coeficiente de regresión mayor que 1 y una desviación igual a 0. Responde mejor en ambientes buenos y es consistente. Mientras que el material F, la categoría F, coeficiente de regresión mayor que 1 y desviación mayor que 0, responde mejor en ambientes buenos, pero es inconsistente. O sea que no siempre está mostrando la misma respuesta, sino que hay mucha variación. Igual, uno debe estar atento a qué le preguntan. No siempre la respuesta es A. Si me preguntan cuál es el mejor genotipo, entonces la respuesta sería A, porque tiene un beta igual a 1 y una desviación igual a 0. Pero si me preguntan cuál es más estable, cuál es el que se adapta mejor a ambientes desfavorables, entonces ya es el C. Entonces hay que estar atento a qué le preguntan a la persona. Encontramos una nueva diapositiva que dice analizar y practicar este modelo. Ese modelo que es un análisis de varianza combinado. Recuerden por última vez que ustedes deben practicar y deben recordar los análisis de varianza, tanto el individual como el combinado, y saberlos hacer en la calculadora, porque el teléfono está prohibido. Entonces dice la tabla así: análisis de varianza combinado para el ensayo de rendimiento de 3 genotipos de maíz en 4 ambientes en un diseño de bloques completos al azar. Entonces tenemos bloque, son 3 genotipos, son 3. En el genotipo encontramos que lo señalan como T, porque muchas veces T significa tratamiento. Los genotipos son 3 y ambientes son 4. Entonces procedemos a hacer la fuente de variación, los grados de libertad, y nos están dando suma de cuadrados, cuadrados medios, F calculada, la F al 0,5, la F al 0,1 y la probabilidad de F.
Entonces, primera fuente de variación, ambientes. ¿Cuántos ambientes nos dieron? Que eran 4. Entonces, 4 menos 1 igual a 3. Luego, los grados de libertad de repeticiones dentro de ambiente. Recuerden que es R menos 1 por ambiente. O sea, 3 por 4. Como son 3, le quitas 1, quedan siendo 2. Entonces, 2 por 4 igual a 8. Luego pasamos a genotipo, ya sabemos que es genotipo menos 1, aquí está T menos 1, o sea, tratamiento menos 1, eran 3 menos 1, quedan 2. Interacción, genotipo por ambiente, y es ambiente menos 1 por tratamiento menos 1, o sea, 3 por 2 igual a 6. El error combinado, que ya les había dicho cómo se calcula, ambiente por genotipo menos 1 por repetición menos 1, eso es igual a 16, y el total, que es ambiente, que son 4, genotipo, que son 3, y repeticiones, que son 3, se multiplican eso y le resta 1. Entonces queda 4 por 3, 12 por 3, 36, menos 1 igual a 35. Nos dan la suma de cuadrados y nos dan los cuadrados medios, que ustedes saben que es el resultado de dividir la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Y después nos da la F. Todos saben o deberían saber cómo se calcula F. Cuadrado medio de ambiente sobre cuadrado medio del error. Bien. Entonces aquí hay un modelo de un análisis de varianza combinado. Dice la siguiente diapositiva. Tabla de análisis de varianza combinado para el ensayo rendimiento de 3 genotipos de maíz en 4 ambientes en un diseño de bloques completos al azar. Y ahora encontramos la fuente de variación, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el porcentaje de varianza, la F calculada, la F al 0,5, la F al 0,1 y la probabilidad de P. Entonces, ya conocíamos estos valores. Los valores nuevos son porcentajes de varianza. Y encontramos que la varianza ambiental es el 15.49. Las repeticiones tienen una varianza supremamente pequeña, 0.006. Entre genotipos hay una varianza de 24.55. Y la interacción genotipo por ambiente tiene una varianza del 56.69. Entonces ustedes tienen que recordar lo que habíamos visto anteriormente, que fenotipo era igual a genotipo más el ambiente más la interacción genotipo por ambiente. Y que hay varianza ambiental, y que hay varianza genética, y que hay varianza fenotípica. Todo eso que vimos en los capítulos anteriores. Entonces, lo que observamos en esta diapositiva es que el mayor porcentaje de varianza está en la interacción genotipo por ambiente. ¿Eso cómo se calcula? Hay que mirar la columna de suma de cuadrados. Entonces ustedes miran que la suma de cuadrados total es 31.1589. Eso sería el 100%. La suma de cuadrados de genotipo por ambiente es 17.667.
Entonces ustedes hacen una regla de 3 y dicen 31.15 es el 100%, entonces 17.66, ¿cuánto será? Y eso da 56.69. Lo mismo hacen con la suma de cuadrados de genotipos y dicen la total, que es 31.15 del 100%, entonces 7.65, ¿cuánto será? Y eso da 24.55. Y lo mismo hace con ambiente, que nos da que es igual a 15.49%. Recuerden lo que les he dicho. Yo no tengo la obligación de enseñarles estadística ni análisis de varianza. Ustedes ya eso lo vieron, pero lo necesitan ahora. Entonces, por eso les he dicho una y otra vez, repasen los análisis de varianza. Pasamos a mirar una tabla de acuerdo al procedimiento de Carvalho y Márquez. Entonces tenemos 4 columnas. Los cultivares, NB6, Cuyuta 8073, Tlaltizapán 8073, Porrillo 8073, Río Hato 8076, NB4 X107A. Por el nombre del segundo y tercer genotipo, uno pensaría que este trabajo se hizo en México. Luego aparece el rendimiento en toneladas por hectárea. Aparece el coeficiente de la regresión, BI. Y la última columna es la desviación de la regresión. Vamos a comenzar por la última columna, coeficiente de desviación de la regresión. Observamos que prácticamente todos los genotipos tuvieron 0 desviación de la regresión. Y aparece no significativo, no significativo. El único genotipo que tuvo un valor diferente de 0 es el NB4, que tuvo un valor de 0.16, pero estadísticamente igual a 0. Dice no significativo. Bueno, entonces esa columna es igual para todos. O sea que no es la que define. Las que definen serán coeficiente de regresión y rendimiento en toneladas por hectárea. Entonces, en el primero encontramos, en rendimiento de toneladas por hectárea, encontramos que el primer genotipo rindió 5.99 toneladas por hectárea y fue clasificado con la letra A. O sea, es estadísticamente superior a los demás genotipos, que ya rindieron 5.41, 5.23, 5.17, 5.14, etcétera, etcétera. Que el peor de los genotipos fue el X107A, que rindió 4.59 toneladas por hectárea. Y pasamos al coeficiente de regresión, y entonces encontramos que el de genotipo NB6 tiene un coeficiente de 1.2, pero dice no significativo, o sea que es estadísticamente igual a 1. Genotipo Coyuta, coeficiente de regresión 1.05, no significativo, o sea que es estadísticamente igual a 1. Pero el tercer genotipo, que tiene un coeficiente de regresión de 1.52, sí es estadísticamente superior a 1. Y el genotipo Porrillo 8073, tiene un coeficiente 0.61, que es estadísticamente menor que 1. O sea, aquí vamos a encontrar
según esta variable, vamos a encontrar tres clases de genotipos, tres categorías. Los que tienen coeficiente de regresión estadísticamente igual a 1, que son el 1, el 2, el 6, 7 y 8. Son estadísticamente igual a 1. Y el genotipo 3, que es estadísticamente superior a 1. Y el genotipo porrillo, que es estadísticamente inferior a 1. Son las tres categorías que hay. Entonces, habría que estar pendiente a qué nos preguntan. Si nos preguntan, ¿usted cuál seleccionaría por rendimiento? NB6, indudablemente. Mayor promedio y coeficiente de regresión igual a 1. Como les decía, la desviación pues, no define porque todos tienen el mismo comportamiento. Son bastante consistentes. Ahora sí me dice, un genotipo adaptado a ambientes malos, porrillo, 80-73. Si me piden genotipo adaptado a ambientes buenos, Tizapán 80-73, que tiene un coeficiente de regresión superior a 1. Encontramos ahora un análisis individual para el ensayo de genotipos en ambientes. Y nos dice 3 genotipos y 4 ambientes. Entonces recuerden lo que les dije, hay que hacer análisis individuales por cada ambiente. O sea, hay 4 ambientes, serán 4 análisis individuales para después proceder a hacer el análisis de varianza conjunto, combinado. Entonces, aquí lo que tenemos es un análisis de varianza simple. Por eso dice ANAVAs individuales. Y les recuerdo que son 4 repeticiones, 3 variedades y 4 ambientes. Entonces, encontramos fuente de variación, repetición. O sea, 4 menos 1, 3. Variedades son 3, sería 3 menos 1, 2. Totales son repetición por variedades. Eso da 4 por 3, 12, menos 1, 11. Y el error es la diferencia. 11 menos 5, 6. O si ustedes prefieren, R menos 1 por B menos 1. Debe dar esa cantidad. Y después aparece el valor que dio repetición en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, lo que dio en el ambiente 1, el ambiente 2, el ambiente 3, el ambiente 4, el error en el ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3 está, y así sucesivamente, y se obtienen los coeficientes de variación de cada genotipo. Se obtienen los coeficientes de variación de cada ambiente. Y se obtienen los promedios de cada ambiente. En la siguiente diapositiva tenemos 3 variedades de frijol a través de 4 ambientes bajo un diseño de bloques completo al azar con 4 repeticiones. Y entonces ya acá tenemos varias columnas. En la primera tenemos las variedades 1, 2 y 3. Luego tenemos el ambiente 1, y como nos dijeron que son 4 repeticiones,
Entonces, en cada ambiente está la repetición 1, la 2, la 3, la 4. Y así sucesivamente. Y los valores que se obtuvieron y abajo el total y mucho más abajo el total de cada ambiente. Aquí nuevamente aparecen los valores, ya no aparecen las repeticiones, sino los valores en el ambiente, B1, B2, B3 y los promedios. Y luego aparece el ANAVA combinado de 3 variedades de frío evaluado en 4 ambientes. Y entonces tenemos la fuente de variación, grado de libertad, suma de cuadrado, cuadrado medio, la F calculada, la F tabular. Y entonces nos habían dicho que eran 4 ambientes, de tal manera que los grados de libertad de ambientes son 3. Las repeticiones dentro de ambientes, R-1 por 3. Entonces, ahí nos da ese valor. Y es de variedad que eran 3 menos 1 son 2. La interacción, genotipo por ambiente, son 3 por 2, 6. El error 24 y el total 47. La suma de cuadrados nos presentan esos valores. Los cuadrados medios, que es el resultado de dividir suma de cuadrados sobre grado de libertad. Y después los valores de F. Y entonces con esos datos realizados se elabora una tabla donde aparecen los parámetros de Ebert-Harris-Russell. Están los genotipos, la media de cada genotipo, el coeficiente de regresión y la desviación de la regresión. Y entonces nos está diciendo que el material 1 rindió 1,094 toneladas por hectárea, el otro rindió 2 toneladas por hectárea y la variedad 3, 1,19 toneladas por hectárea. Un coeficiente de regresión menor a 1. Bastante bajo. Estadísticamente diferente de 1. En la variedad 2, coeficiente de regresión estadísticamente superior a 1. Y entre la variedad 3 es equivalente a 1. No es diferente de 1. Y tenemos la desviación de la regresión, que recuerden que debería ser 0. Entonces tenemos de primero menos 0,042, de segundo 0,017 y el tercero 0,011. Entonces de esos análisis se concluye, dice, ninguna de las 3 variedades cumple los parámetros de estabilidad y que por lo tanto las 3 ambas se consideran inestables. Luego dice, la variedad 1 presenta una mejor respuesta en ambientes desfavorables y se puede predecir su comportamiento. La variedad 2 presenta un mayor promedio en rendimiento y una mejor respuesta en ambientes favorables, pero tiene problemas de estabilidad, no es predecible. Por su parte, la variedad 3 presenta buena respuesta en todos los ambientes, pero es poco predecible. Entonces, aquí concluimos con el material para dar cumplimiento al capítulo Interacción genotipo por ambiente.